Buenas, bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez tengo el placer de estar con Rosa María Martínez, quien se encuentra en España y bueno, nos ha sorprendido, por lo menos a mí, con su voz y con su trabajo en España, ayudando en estos momentos tan difíciles que ha pasado la humanidad y ella pues ha contribuido también con su experticia como enfermera ayudando a las personas de edad. Bueno, pues, ¿cómo estás, Rosa? Muy bien, estoy muy bien, muy contenta con el día a día y contenta con lo que me ha pasado, que ha sido algo extraordinario, sorpresivo para mí, para quienes me acompañaban ese día y creo que para Venezuela, porque las muestras de orgullo, de respeto, de admiración no han cesado, no han parado y pues es algo que tampoco me esperaba. Creo que he sido, o todos hemos sido, hemos visto la evidencia de que los venezolanos estamos bastante unidos en la alegría y en el triunfo de los demás, que no tenemos egoísmo entre nosotros. Bueno, no sé a los demás, pero a mí me alegra muchísimo cuando tengo este tipo de noticias de personas de mi país que se destacan en cualquier sitio, bien sea en Venezuela o en el extranjero, porque pienso que, bueno, que cuando una persona se destaca eh, a título personal un porcentaje alto, pero también representa en cierta forma a su gentilicio, representa expectativas de gente que quisiera llegar a eso. O sea, es una, así como que se inician una serie de pensamientos en que la gente dice, bueno, qué belleza podría ser de mi hija, podría ser una vecina mía, podría ser mi amiga, qué bueno que eso ocurra, no sé. Sí, sí, además que despierta mucha esperanza, porque, y esperanza no solo en uno que lo vive, sino en aquel que desea vivirlo, porque pues se trata de un venezolano que lo logró y hay muchos venezolanos regados por el mundo intentando lograrlo. Entonces, cuando se ve que otro lo logra, pues uno dice, bueno, si este lo logró, podría lograrlo yo. Y pues uno se intenta esforzar más. Mira, ¿y cómo te metiste en el concurso? ¿Alguien te dijo, mira, ¿por qué no te metes en el concurso? O como salen en las películas, que alguien mandó el nombre y el email y resulta que tú te enteraste que te metieron en el concurso. ¿Cómo fue? No, para nada. Yo siempre he hecho el cuento del puente. Porque a partir del puente pues ocurrieron un montón de cosas que me han llevado a participar en el concurso. Yo antes había ido a Got Talent como público, de hecho todo el público de Got Talent es venezolano, digamos con un 80%. Es como nuestro primer trabajo. Y luego, luego sí llegué a participar en alguna audición en la que no me tomaron. Eh, pero, y luego, bueno, tengo que trabajar como enfermera y ya me olvidé de cantar y de estar haciendo esas cosas. Pero, pues yo en esto de que canto y le canto a los abuelos, siempre he preparado un conciertito para los abuelos. Aquí en España, pues tú sabes que uno no puede estar en su casa pegando gritos porque viene el vecino y te toca la puerta o te mandan a la policía para que dé la bulla. Pero yo conseguí un lugar muy idóneo para ensayar y ha sido debajo de un puente. Yo vivía cerca de un parque que se llama Madrid Río y hay varios puentes ahí a lo largo del parque, pero hay uno muy lindo que se llama el Puente de Toledo. Entonces, este puente tiene tres arcos, o no sé si más, pero los tres que recuerdo ahora que los uso, que los he usado, dos de caminería y uno de jardín. Entonces, cuando yo iba pasando por uno de los arcos de la caminería, estornudé y me di cuenta de que el puente tenía en sus arcos unas características acústicas interesantes. Y empecé a probar en el puente a ver qué tal sonaba la voz, qué tal, hasta dónde llegaba la voz, qué tan acústico era, y está espectacular. Entonces le dije a mi compañero, a mi pareja, que es mi pianista de todo el tiempo, que podíamos ir allí a ensayar, pero con el acordeón, porque él toca el acordeón. Y entonces hicimos como un traslado de algunas obras del piano al acordeón para poder ir a ensayar allá.
Y esas son las que precisamente íbamos a cantar en el concierto de los abuelos. Ocurrían cosas mágicas debajo del puente porque cada vez que yo ensayaba se reunía un montón de gente a hacer videos, a sentarse, se tiraban en la tierra o se tiraban en la grama para sentarse a esperar que yo terminara todo el ensayo. Y en una de esas esperas, y entre las personas que estaba allí sentadas o vi mirando, se quedaban parados grabando y todo eso, es que parecía un concierto porque yo terminaba el ensayo y se acercaban a saludarme y a felicitarme. Y en uno de esos finales de ensayo, pues vino una periodista que me dijo que si quería participar en alguna entrevista. Entonces le he dicho que sí. Y me preguntó, ¿tú vienes mañana? Entonces yo sí, porque tengo justo 2 días libres y esos 2 días libres los voy a coger para ensayar aquí debajo del puente. Bueno, mañana mando a un periodista, me ha dicho. Pero al día siguiente yo fui bastante presurosa porque quería ensayar y porque había dicho que iba a mandar a alguien y me daba mucha pena que debajo del puente no encontraran a nadie. Y me puse a ensayar y no llegó nadie. Pero el lunes, eso fue sábado y domingo, el lunes me contactaron por Instagram para decirme que me estaban buscando para hacerme una entrevista para Telemadrid. Y la entrevista la hicieron, y la hicieron el día que yo tenía el concierto para los abuelos. Una entrevista muy bonita, y pues a partir de esa entrevista de Telemadrid, ella llegó a, no sé, al ordenador de una de las personas, cazatalentos o redactores de Got Talent, que estaba buscando, de hecho, alguna persona o personas con algún talento especial para proponerles que hicieran audiciones para el Got Talent. Y fue lo que pasó conmigo en ese momento. Me propuso que, me llamó enseguida y me propuso que participara, que enviara algunas canciones em, como propuesta para ver qué decía la producción. Entonces, efectivamente, mandé algunas canciones que ya tenía grabadas y, y escogieron. Ellos han sido los que han escogido el repertorio. Yo mandé unas 3 o 4 canciones y ellos decidieron por el Adiós Nonino de Astor Piazzolla, porque les pareció que era una obra que podía ser interesante, podía ser una obra que no se repetía en el concurso, que podía ser como yo la había arreglado un poco con una letra, con un vocaliz, el pianista, eso me lo sugirió mi pianista, entonces les pareció un poco original y por eso escogieron esa obra. Qué chévere esa historia, realmente me parece buenísima. Sabes que a mí me encanta también eso de hay sitios que tienen una acústica especial. Yo, a mí me gusta cantar, pues he participado en corales y eso, y no soy como tú, pues, pero uno de los sitios donde yo canto es en el sauna del fitness Ujú. donde yo voy, porque es un sauna de estos de vapor que tiene la forma así. Ah, Entonces, mira, tiene la voz, tiene, ¿cómo se llama? Te hace la voz preciosa y te sale una cosa increíble. Bueno, y eso lo tienen las iglesias y tienen muchos sitios, muchos de estos lugares que hay por aquí. Me imagino que en Madrid también habrán así lugares exquisitos, pues, para eso. sí, sí que los hay, especialmente aquí en Europa pues las iglesias fueron construidas en un periodo en un tiempo de la historia en el que no habían equipos de amplificación y la amplificación la tenía que dar el espacio, la arquitectura tenía que dar la amplificación para que el sacerdote pudiese hablar y que se escuchara en todas partes de la iglesia. Entonces, por eso es que cuentan con una acústica extraordinaria las iglesias y muchos lugares que han sido hechos precisamente para aprovechar las características que ofrece la arquitectura en cuanto a la acústica. Entonces hay muchos lugares aquí buenísimos para aprovecharlos, para cantar, para hablar, para hacer cualquier cosa. Sí, Y bueno, bueno, he tenido suerte de encontrar con el puente. pues diría yo que ese es como lo hecha es el punto de partida, ¿no? Esa casualidad, ¿no? Pues Era, sí, era que te tocaba, como quien dice, ¿no? Ese estornudón ahí en ese lugar, qué increíble. Mira, sí. y en tu repertorio, ¿en qué idioma cantas? ¿Cuál es tu Bueno, repertorio así de en bolsillo, el- digamos? pues tengo algunas obras, a la mayoría en italiano, porque como suelo Mm. cantar áreas de ópera y tengo que preparar repertorio operístico, la mayoría han sido hechos en italiano, entonces tengo que cantar en italiano, pero también hay óperas en alemán, así que tengo algunas áreas de ópera en alemán y algunos líderes francés.
tengo que estudiar repertorio francés, ruso, sí también tengo preparadas algunas obras en ruso porque pues los músicos, o sea, el movimiento musical de Rusia también fue muy importante históricamente. Eh, Algunas cosas en portugués, pero sobre todo por la influencia de la música brasilera y algunas obras quizás en otros idiomas que ya ni recuerdo, pero principalmente ruso, alemán, italiano, francés y el portugués. Son obras que, y claro, no, eso no quiere decir que yo hablo todos los idiomas estos. Claro. Eso quiere, sí. Y bueno, en inglés porque hay musicales en inglés. Esto quiere decir que pues puedo fonéticamente interpretar las obras, porque cuando se estudia canto, se estudia la fonética del idioma para poder hacer la interpretación correcta del texto de la obra que se va a interpretar. Y por supuesto tienes que buscar todo lo que tiene que estar, todo lo que gira en torno a la obra, que es a dónde pertenece, por quién fue compuesta, el contexto histórico en el que fue compuesto, quizás la psicología del compositor, la psicología del personaje, entonces todas esas cosas que envuelven a una sola obra. Sí, tienes que hacer un poco de trabajo de mesa y de investigación, ¿no? Claro, Para claro. ubicarte. Mira, y bueno, me imagino que pues en España también has adquirido alguna que otra técnica, aparte de la que traías de Venezuela, claro, te logró posicionar mejor, ¿no? En los estudios que hiciste, que comparaba, o sea, ¿qué tipo de estudios? ¿Tienen que ver con canto lírico? ¿Tienen No, la no. técnica? Yo aquí a España vine a hacer un estudio que no tiene que ver con la música ejecutada, sino con la música investigada, con la música documentada, porque sí que me gusta la investigación musical. Y pues vine a hacer un máster en música española e hispanoamericana, pero este máster es una máster que viene de la musicología. Entonces aquí lo que se hace, y aquí la musicología es muy, muy, muy valorada, la investigación histórica es muy valorada y lo que se hace lo que hacía yo en este máster era pues hacer una buena investigación musical de algún tema, de algún instrumento, de algún libro, eh, hacer artículos, tener capacidad de redacción, tener capacidad crítica de la historia o reconstrucción de algunos acontecimientos históricos en base a la bibliografía, a la historia. Lo que yo vine a hacer aquí fue investigación musical, más que Oye, qué bien, ejecución. Sí, qué bien, pero de hecho como práctica del máster en investigación musical en música española e hispanoamericana, mis prácticas fueron en la Biblioteca Nacional de España, en el Departamento de Musicología y Audiovisuales. Y a mí me tocó eh, atender la correspondencia de un musicólogo del siglo XIX que se llama José Subirá, ujú. o del siglo XX, de 1900, antes de 1900, entre 1800, finales de 1800, principios de 1900. Y entonces me tocaba leer las cartas de José Subirá, toda la correspondencia que él recibía. Él era un musicólogo que escribía para revistas, para diarios y este tipo de cosas. Entonces, toda la correspondencia que él recibía en varios idiomas, traducirla, colocar de qué se trataba la carta y archivarla, porque es lo que se hace en la biblioteca en la parte de musicología. Investigar las fuentes, cargarlas en una base de datos y descifrar de qué se trata. Yo, por ejemplo, en la parte que me tocó trabajar, traté de colocar notas para que a los musicólogos que vayan a trabajar investigando, por ejemplo, más adelante con este hombre que también fue musicólogo, se les haga más fácil que sepan qué dice la correspondencia y se hagan la selección fácilmente, porque si no se tiene que leer toda la correspondencia del musicólogo y es un poco fastidioso. En cambio, si encuentran una cosa que diga, esta carta habla de un contrato que tuvo con la revista Ritmo, entonces ya verán si les interesa o no. Claro, pues para las personas que íbamos a la biblioteca, que hoy en día ya muy poca gente va a la biblioteca, era muy importante primero meterse en el cartay, como llaman, que es donde están las fichas en los ficheros para ver si realmente te sirve lo que estás buscando, ¿no?
Y después de ahí, bueno, anotas en el fichero para poder pedir entonces el libro para darle Claro. un... Pero imagínate, o sea, hay bibliotecas inmensas y claro, hoy en día todo Sí, eso es electrónico y todas esas cosas, ¿no? claro. Entonces, Y una de las cosas que tuve la oportunidad de hacer en la Biblioteca Nacional fue preparar exposiciones con los libros más antiguos que tenía la biblioteca, los libros musicales más antiguos que tenía la biblioteca. En alguna vez llegué a ver las cánticas de Santa María, que son antiquísimas, y tenía libros, llegué a presentar exposición de libros del siglo XV, del siglo XIV, del siglo XVI. Y eran libros que estuvieron en mis manos, que pude hojearlos, que pude colocarlos en su almohadón para que la gente los viera. Fue qué encantador. lindo, qué rico. Mira, bueno, esta es una conversación que va así como bottom down. Entonces, ya sabemos que hiciste eso en la maestría y que hiciste entonces de pregrado, porque para ver la lógica de por qué tomaste este camino. Porque es que yo en Venezuela, estudié enfermería, la licenciatura en enfermería, pero es que también me Ujú. gradué como licenciada en música. Y ahí es cuando tú te gradúas como licenciado en música en Venezuela, entonces tiene, bueno, parte de lo Sí que... puedo hacer el posgrado, los posgrados. Es más, con la misma licenciatura en enfermería, teniendo un pregrado, puedes hacer un posgrado aquí en España. en música, por ejemplo, o Yo tienes lo que puedo tener hacer en la... música porque Ujú. porque tenía todos los estudios musicales culminados, tanto en conservatorio como en universidad, y tenía la licenciatura, las dos licenciaturas. Mira, Entonces, y entonces ahora, ¿qué haces para la voz, para mantenerla, para mejorarla? Ahí en España y en Madrid hay músicos, cantantes que te puedan servir de guía, que los puedas ahora utilizar o cómo... actualmente no estoy trabajando con ningún cantante como guía. Mi pareja es el que más me ayuda con la parte interpretativa de las obras. Con él trabajo muchísimo repertorio e interpretación, pero la parte de ejecución vocal todavía no la he trabajado con alguien aquí porque no he podido conocer todavía a alguien que me sirva de referencia o no he establecido contacto con alguien que me sirva de referencia para estudiar más técnica vocal. Bueno, aquí en Viena, eso es una de las cosas que la gente viene a hacer, ¿no? En Viena o en Austria. Pero claro, participan en audiciones y después de las audiciones es que deciden si entran en las escuelas y todas estas cosas, ¿no? Ujú. Y Sí, la gente también puede estudiar pues, para ser cantante de musicals y ese tipo de cosas, ¿no? sí. Mira, bueno, ¿cómo es la partida de Venezuela dejando a tu hija allá? ¿Cómo es esa decisión? Una decisión muy difícil, me imagino, pero claro, venías como a, digamos, a probar primero. En algún momento dijiste, bueno, si me va bien, eh, hago el segundo paso de que se vengan. ¿Cómo es ese paso, esa decisión? Es difícil, me Bueno, imagino, ¿no? sí, pero es que sí que es una decisión bastante beneficiosa para mi familia. Si me hubiese quedado, yo creo que no, bueno, si me hubiese quedado no hubiese llegado hasta aquí, hasta donde he llegado camino. Pero es que era sumamente necesario, porque es que en Venezuela ya tú sabes cómo son las cosas. Mm. Y pues no tenía yo posibilidad de darle a la niña lo que yo necesitaba darle, lo que yo quería darle y dárselo a mi mamá. Y ellas dos dependen de mí, incluyendo a mi hermana. Entonces, mi pareja siempre tuvo la idea fija desde que lo conocí. Me dijo, yo me quiero ir a vivir a España. Y si vamos a España, o sea, si yo me quiero ir a España, me voy contigo y nos tenemos que ir porque creo que va a ser mucho mejor para ti y allí vas a poder explotar mucho más tus cualidades, ya sean en el ámbito de salud o en el ámbito artístico, porque aquí no creo que tengamos posibilidades de explotar eso, así que nos vamos para España. Y sí que fue duro, pero yo estuve preparándome para venir a España unos 2 años mientras apostillaba, legalizaba documentos, mientras intentaba sacar el pasaporte el de mi hija y esas cosas. Entonces fui preparándome ya como 2 años, mentalizándome en que en algún momento me iba a ir a España y mentalizando a mi madre y a mi hija, hasta que sí que tocó muy rápido venirnos, aprovechando los estudios en el máster y aprovechando un concurso en Italia que tuve de canto lírico. Entonces decidimos quedarnos cuando supimos que ya estábamos ya dentro del máster, porque precisamente veníamos a hacer un concurso, un concierto en la Universidad Complutense y justo allí nos dijeron que ya habíamos quedado, entonces no regresamos, sino que nos quedamos.
Y bueno, Sí. dejar a la niña ha sido sumamente duro, porque la comunicación con ella ha sido, no ha sido normal por razones obvias. Bueno, ella vive, mi mamá y mi niña viven en un sitio donde la conexión no es tan fluida y se me hace un poco difícil comunicarme con ellas vía telefónica, pero tratamos de hacerlo lo más que se pueda y de mil formas. Y sí, como tú dices, primero quise venirme yo a probar suerte, a trabajar muchísimo, a buscar estabilidad para que cuando me las pudiese traer, estar yo aquí bastante estable para poderles dar a ellas estabilidad, porque esto de andar con los niños por allí sin poder darles lo que ellos merecen, la estabilidad que ellos merecen, a mí no me gusta. Y por otra parte, pues hay cosas que se suman a esto, que es el hecho de que ella tiene a su padre fuera del país y pues su padre no me firmó el permiso de salida. Entonces ya yo tenía que venirme a la universidad, tenía que comenzar y no tuve el permiso de salida de la niña. Entonces tuve que Sí, comenzar bueno, otros procesos. yo te digo que, por ejemplo, en mi caso particular, yo eh, cuando me fui de Venezuela, también me fui por estudios la primera vez, ¿no? Y, y claro, uno, una vez que toma, digamos, que pica de esa torta, después se queda comiendo esa torta, pongámoslo así, ¿no? Ujú, Yo cuando me fui nunca pensé que me iba a quedar, te estoy diciendo que me fui en el 83. Entonces uno piensa que es por una cuestión así temporal, porque yo pienso que deben haber muy pocas personas que dicen me voy a ir a vivir a otro sitio para siempre. Eso debe ser casi que imposible porque uno no se imagina que uno se va a desprender de un sitio que está tan enraizado así nomás y que va a ir a pegar allá y que le va a ir bien. Uno dice, bueno, pues yo pienso que mejor es tratar y después ver y tomar la decisión de claro, seguir por unos años, pero nunca para toda la vida. O sea, eso se da es con la vida, ¿no? Con los años pasan y la gente se va sedimentando en los lugares y eso. Entonces, bueno, yo veo que tú tienes un buen comienzo en España. Quién sabe cuánto dure esto. Ojalá que puedas reunirte con la familia y eso, porque pues los años pasan, ¿no? Y la vida transcurre cuando uno se da cuenta, pues son 10 años, son 5 años, son X, ¿no? sí, Esa sí. es Y sobre la, todo cuando se tienen hijos, pues te pierdes esa parte de la vida de los niños, sí. de los hijos. Bueno, que digamos que lo que pasa siempre es lo mejor. Entonces hay que Claro, tratar de sacarle provecho a las circunstancias y yo pienso que, bueno, el hecho de que como lo has hecho también te ha dado ciertas libertades en cierta forma para administrar el tiempo, que no es fácil cuando uno es extranjero porque tiene que trabajar en cantidad de sitios claro, y bueno, sí. no es así tan automático y fíjate que tuviste que ir a practicar debajo de un puente y todas esas cosas, ¿no? Ujú, sí, y bueno, de todas maneras, yo me aferro a esta situación que no es mía nada más. Yo no soy la única madre que ha tenido que dejar a su hijo para buscar algún porvenir mejor. Mi hija no es la única niña que está creciendo sin sus padres porque sus padres han tenido que dejarlos para después, para estabilizarse en otro lugar y después mandarlos a buscar. Esto es un proceso que estamos viviendo casi todos los venezolanos, que están viviendo casi todos los niños, o la gran mayoría de los niños venezolanos, de los padres venezolanos, y creo que mmm, yo creo que esto es más que un aprendizaje personal, es un aprendizaje social. Sí, Entonces, quizás sea necesario, hay otras sociedades que han tenido que vivir procesos migratorios, que han tenido que vivir esta situación que hoy en día estamos viviendo los venezolanos, de tener que separarse de la familia para luego reencontrarse. Y quizás esto era algo que por lo que teníamos que pasar nosotros como sociedad. Entonces, pues lo asumo como que, por ejemplo, hay algo muy curioso que pasó con mi hija, que ella quedó muy destrozada cuando yo me vine y me dijeron que andaba llorando por todos lados. Y hubo un niñito vecino de ella que le dijo, Giselle, no llores, porque mira, mi mamá se fue y ya mi mamá me mandó a buscar y yo me voy dentro de poquito con mi mamá. Entonces, el niño tuvo la capacidad de reconfortar a la mía
que estaba comenzando el proceso por el que ya había pasado y de decirle, de asumir con madurez que, bueno, su mamá se fue por un tiempo y que ella iba a regresar a buscarlo y que a ella le iba a pasar lo mismo, que su mamá se iba a ir, pero que pronto iba a volver por ella y que ella y se iba a encontrar con ella. Entonces creo que espero que los niños puedan tener esa capacidad todos de asumir esta desunión o este alejamiento como un proceso corto que va a terminar y que luego se van a reencontrar con su mamá y con su papá. Espero que los niños, y como todos lo están viviendo, y como ese está siendo el resultado próximo, o sea, el resultado es que se van los papás y luego se reencuentran con ellos, yo creo que los niños venezolanos que están pasando por esto van a asumirlo con mucha madurez, como para decir, bueno, esto fue un proceso por el que tuve que pasar y ya pronto estoy con mi mamá. Bueno, y tú sabes, para redondear un poco eso también, el tiempo que le da un abuelo a los niños es muy importante porque los abuelos ya saben muchas cosas que cuando uno es padre joven, pues improvisa y tú sabes, a veces no le dedica mucho tiempo a lo que le está diciendo, sino lo dice o lo hace. Y es una cosa así como que ensayo y error y esas cosas, ¿no? Mientras que pues los abuelos ya tienen la sabiduría de la vida y esa transferencia de información, de secretos de vida y eso, cuando viene del abuelo al nieto, es increíble la cantidad de cosas que te sirven luego. O sea, estoy haciendo un programa para la radio sobre García Márquez y he leído muchísimo de cómo el abuelo de él lo inspiró con las historias. El abuelo le hablaba de una forma como si él fuera un adulto de sus problemas, de tú sabes, de que él había estado en una guerra civil y de que ahora después de la guerra pasaba esto. Y fíjate que por ejemplo, el coronel no tiene quien le escriba, prácticamente es el abuelo de él. Sí, Entonces, yo siempre he creído de Gabriel García Márquez que él escribe como si un abuelo estuviese echando un cuento. no, y él, sus padres se fueron, él nació en Aracataca y sus padres se fueron porque por cuestiones de trabajo lo dejaron con los abuelos. Entonces él prácticamente, pues la figura masculina era el abuelo paterno y luego en las tardes se juntaba en un patio con la abuela y con las tías. Y fíjate que la obra de él tiene mucho también que ver con esto de los miedos que uno tiene como latinoamericano, de los cuentos estos, tú sabes, de De las creencias, supersticiones, sí, supersticiones. Y eso todo viene de esas tardes con la abuela y con las tías. claro, O sea, puro cuento. Es que a mí me parece Gabriel García Márquez exquisito por eso mismo, porque es que es una cosa como si estuviese escuchando a los abuelos o a algunos familiares hablar de alguna situación y él lo pudo redactar todo tan exquisitamente. A mí me encanta Gabriel García Márquez. sí, uno se identifica totalmente con todas las historias de sus abuelos, de su familia, de sus tíos, tú sabes. Y nosotros somos muy realismo mágico. Por ejemplo, ese Sí, cuento tuyo es un de realismo mágico también. sí, sí, sí que sí. Mira, Rosa María, yo a todos les pido que al final dejen un mensaje, que pues nos dejen un regalo de alguna recomendación, de una forma de vida, de algún secreto, de alguna receta, de un eslogan, lo que tú quieras. Bueno, te paso la palabra para que nos dejen un regalito. Bueno, lo que siempre digo, si uno tiene un propósito en la vida o si uno cree que no tiene un propósito en la vida y no sabe cuál es, creo que el hecho de servir a los demás puede ser un buen propósito en la vida, porque eso nos ayuda a ser empáticos y a comprendernos a nosotros mismos y a comprender a la persona que tenemos enfrente o alrededor. El hecho de hacer las cosas bien, tengo una tía que me decía, haz las cosas bien, como decía, bienvenida, haz el bien y no mires a quién. Sí, eso es muy real, porque cuando uno hace las cosas bien, no solo para uno, sino para los demás, no te beneficias tú personalmente, se benefician también los tuyos. Yo pude hacer algunas cosas bien para algunas personas en Venezuela y no estoy y ellos no tienen cómo retribuirme, pero lo retribuyen a través de mi familia. Y cuando he tenido dificultades, cuando mi familia que está ya sin mí ha tenido dificultades, aquellas personas que alguna vez ayudé han ayudado a mi familia incondicionalmente. Entonces, el bien que tú haces a los demás no es que te va a venir solamente a ti, es que también te va a venir a los tuyos.
y otros van a poder ayudar a tu familia gracias a lo que tú hayas hecho bien por ellos. Y pues eso es mi forma de actuar, esa es mi forma de ser, primero el servicio, la empatía y hacer las cosas correctamente, hacer bien. Pues muy bonito. Bueno, se me olvidó en el programa hablar de esta fase tuya como enfermera, que vi que hay unas viejitas que te adoran y eso. Yo me imagino también que en eso estás, ¿no? En darles ese cariño a estas personas, en darles digamos, que se sientan todavía, que tienen valor, que son personas que hay que respetar, que no son unas personas que están en una esquina simplemente de la sociedad, sino que todavía tienen nombre y apellido y que se les tiene que tratar como tal, ¿no? Claro, y sobre todo porque es que nos estamos complementando. Yo aquí estoy prácticamente sola. No tengo abuela, no tengo mamá, no tengo papá, no, o sea, que estoy prácticamente sola y familia tengo en ellos y cariño tengo en ellos y comprensión tengo en ellos y ejemplo, ejemplo tengo en ellos. Entonces, ha sido una cosa recíproca. Yo les doy cariño porque ellos saben dar cariño y ellos saben dar agradecimiento. Entonces, yo con ellos estoy aprendiendo muchísimo y me siento bendecida de estar pasando este periodo en mi vida con estas personas que me están enseñando tanto. Y pues ellos están llenando en mí un vacío que no lo llenan del todo, porque pues no la ausencia de mi madre, de mi familia, de mi hija no la sustituye nadie, pero ellos sí que hacen un parchecito bastante importante para que yo no sienta tanto vacío. Bueno, me imagino lo adorable que debe ser encontrarse con un grupo de angelitos y que te aúpan y eso, ¿no? O sea que Sí, acabo de ver el Got Talent con ellos otra vez. qué rico, qué rico. Y me miraban y me lanzaban besitos y me decían que esta es la cantante, la enfermera, y gritaban con la alegría de ellos que son así como no se escuchan porque tienen un poquito de hipoacusia. Empezaban a gritar cosas y me lanzaban besos. Es que es muy bonito, la verdad es que es muy bonito trabajar con ellos. Mira, bueno, Rosa, realmente me encanta haber hablado contigo. Tienes también un sonido de voz muy especial al hablar que pues te deja, lo deja uno en paz, como quien dice. Te deseo lo mejor para lo que queda de año y bueno, para el resto de tu vida, para tu carrera, que las cosas salgan bien. Muchas bendiciones para todos ustedes, para tu familia. Y bueno, yo sé que en este momento pues vas bien y yo creo que eso pues va a continuar así. Pues Habrán más puentes en tu vida. amén, amén. Muchas gracias a ti y a personas como tú que se preocupan por conocer la vida de personas como yo, que estamos trabajando muchísimo para salir aquí adelante, para demostrar que tenemos capacidad, que somos ciudadanos valiosos y que podemos ser ciudadanos, que nos podemos adaptar a la sociedad en donde llegamos. Gracias por la oportunidad que me das de hablar contigo para que las personas que te conocen a ti también me conozcan a mí. Bueno, bendiciones, muy amable. Bueno, hasta luego. Un Hasta luego. beso. Un beso.